Esta es la Nike Vaporfly 3, una de las renovaciones más esperadas, y en este vídeo os cuento primeras impresiones, características y más detalles sobre estas Vaporfly 3 en versión proto, con algunos numeritos, algunas indicaciones, pero bueno, color blanco prototipo clásico de primera edición de Nike, que llega ya mismo al mercado. Hola a todos, yo soy Pedro Moya de palabraderunner.com y del podcast Diario Runner, que si no lo escuchas te animo a que lo busques en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, donde sea, o aquí mismo en YouTube, también lo puedes ver en vídeo, como en este caso. Y estas que te enseño aquí son una de las zapatillas, pues como decía antes, más esperadas de cada año, aunque es verdad que las Vaporfly no se renuevan cada tampoco, pero esta es la tercera edición de las Vaporfly Next 3. Bueno, si consideramos las Vaporfly 4% una Vaporfly, pues sería la cuarta Vaporfly, pero ya sabéis que la Vaporfly Next es una de las zapatillas que más se puede ver a día de hoy en carreras, en competiciones, que más atletas de élite también utilizan en sus distancias, en casi todo tipo de distancias, porque en realidad la Vaporfly yo no la encasillaría en ninguna distancia en concreto. La hemos visto ganando carreras en 5K, en 10K, en media maratón, en maratón también. Así que bueno, esta Vaporfly 3, una de las zapatillas más queridas, con más rendimiento que ofrece a los corredores, tanto populares como no populares. Esto siempre hay un debate ahí si se debe utilizar este tipo de zapatillas si no corres a los ritmos que corre Kipchoge. Pues bueno, yo en mi caso sí las utilizo y no pasa absolutamente nada. La Vaporfly 3 llega con muchos cambios con respecto a las anteriores ediciones. Tenemos nuevo upper, nueva media suela con una nueva geometría, eso sí, con Zoom X como la espuma principal y única de esta zapatilla. Por supuesto, placa de carbono completa, nueva suela externa con caucho en la zona delantera y Zoom X un poquito más duro en la parte trasera, y en general una zapatilla pues completamente nueva. Características de estas Nike Vaporfly 3. Peso, son muy ligeras, y esto es gracias también a este nuevo upper hiper ligero, hiper perforado, que hace la zapatilla muy ventilada, sobre todo en la parte delantera donde hay agujeros, hay perforaciones más grandes, pero prácticamente todo el upper está muy ventilado. Y esta zapatilla en mi talla, en talla 44, 10 USA, se queda en dato oficial de Nike 198 gramos. Es verdad que yo he pesado los dos pares, el 44 que tengo, vamos, izquierda y derecha, y en mi caso pesan 205 y 210 gramos en esta talla 10 USA. Un poquito más, unos gramos más que el dato oficial de Nike, pero bueno, esto es normal también que las tolerancias cambien entre cada modelo, incluso entre cada lado de la zapatilla, derecha e izquierda, que como habéis visto, si pesáis casi cualquiera de vuestras zapatillas, seguramente hay algunos gramos de diferencia entre izquierda y derecha. Drop, 8 milímetros de drop en esta zapatilla, 40 milímetros de stack trasero, por tanto es una zapatilla legal para la World Athletics, para carreras en ruta, 40 milímetros detrás, y hace 32 en la parte delantera, por tanto tenemos 8 milímetros de drop total, igual que lo que teníamos en la Vaporfly anterior. Media suela, ya lo he comentado, todo Zoom X, por supuesto. Zoom X es la mejor espuma de Nike, es una espuma Pebax que lleva Nike ya utilizando en muchos modelos, Vaporfly, Alphafly, Streakfly, en combinación con otras espumas como en la Tempo Next, o por ejemplo en la Zoomfly también, o por supuesto también en zapatillas de entrenamiento como puede ser la Invincible, que tenéis análisis aquí también en el canal de YouTube y en el podcast. Es verdad que la formulación del Zoom X va cambiando de un modelo a otro, en algunos se siente un poquito más suave, un poquito más firme y demás. En este caso yo siento el Zoom X bastante blandito, sobre todo en la parte trasera. Es muy mullida la zapatilla, diría que es un pelín inestable porque es bastante estrecha del arco hacia atrás, y para los corredores que pisen de talón, pues sentirá una zapatilla quizá un poquito más inestable, pero pisando de medio pie me ha parecido una zapatilla más suave que la Vaporfly 2. Una sensación, un tacto más suave, más blandito, sin llegar a ser un tacto blando como tal, porque tenemos la rigidez y el impulso de la placa de carbono, pero por supuesto tened en cuenta que estos son unas primeras impresiones, no una review final. No llevo muchos kilómetros con ellas, la he podido probar poquísimo y os cuento simplemente primeras sensaciones. El ajuste del upper es un upper, como ya he dicho, mínimo, es un upper ventilado, es un upper Flyknit diferente al que encontramos en las Vaporfly anteriores, en las Alphafly y demás, pero es un upper con un tacto bastante rugoso, no es un tacto blandito como por ejemplo el que tienen las Streakfly, que para mí es uno de los mejores uppers que ha hecho Nike en los últimos años. Tenéis análisis también de las Streakfly en el canal de YouTube de Palabra de Runner, lo podéis buscar ahí, o si no en la web en palabraderunner.com, y también en el podcast tenéis en Diario Runner, si lo busquéis en Spotify y demás. Pues este upper es diferente, es más ventilado que el de las Streakfly, pero tiene un tacto más rugoso, pero lo que sí es seguro es que el pie va a ir súper ventilado. La lengüeta es prácticamente la misma que la que encontrábamos en las Vaporfly 2, es una lengüeta mínima, súper fina,
con 2 milímetros diría yo de acolchado en la zona del empeine para hacerlo un poquito más cómodo, y ese corte en la parte central de la lengüeta que hace que no se mueva lateralmente en el pie. Sí que diría que esta lengüeta es pues como medio centímetro o así más larga que la Vaporfly 2, porque siento que cuando tengo la zapatilla puesta creo que queda un poco más arriba. Y en el upper, por cierto, en la parte trasera, toda la zona del collar del tobillo, está este acolchado típico que tienen las Alpha 2, que tienen las Vaporfly 2 y demás, que es pues un acolchado interno más que externo que se coloca sobre el Aquiles y lo hace bastante confortable. El upper no tiene mucha estructura, es bastante blando por la parte delantera, pero sí que es verdad que la zona trasera, la zona del talón, tiene bastante estructura, es bastante duro y podéis ver aquí que le da bastante estabilidad a la zona trasera del pie. Es difícil chafarlo el upper en la zona sobre todo trasera. La mediasuela, por cierto, tiene como novedad que el Zoom X ahora tiene un corte, un espacio, una ventanita que nos deja ver el Flyplate, que es la placa de carbono de estas Vaporfly Next 3. Podemos ver el corte de la placa lateralmente asomando por la zona lateral de la zapatilla, por la mediasuela, pero también en la suela externa, y esto es la primera vez que lo vemos en la Vaporfly. En la Alphafly sí que hemos visto siempre la placa en la parte de debajo, vinándola por debajo, y en esta ocasión ahora también tenemos un hueco, una ventanita en la que poder ver el Flyplate, la placa de carbono de estas Vaporfly 3, y bueno, no tiene mucho, simplemente es un hueco donde quizá puede que se meta alguna piedrecita o algo así si te las utilizáis en zonas de caminos de piedra o tierra y demás. Yo no las metería por ahí porque el Zoom X, sobre todo en la parte trasera, va bastante expuesto y es una espuma blanda, por tanto cualquier piedra, cualquier algo que sea afilado podrías desgarrarlo, entonces yo no la sacaría del asfalto, de la pista y demás. Y en la zona delantera, con un diseño que hace la propia forma del swoosh, del logo de Nike, tenemos una zona delantera con caucho, tiene menos caucho, menos grosor que la Vaporfly 2, pero dice Nike que es un caucho más resistente a la abrasión y por tanto no debería haber problemas de durabilidad, aunque haya menos goma en la Vaporfly 3. ¿Por qué han metido menos goma? Pues para ahorrar un poquito de peso y además añadir un par de milímetros más de Zoom X en la propia mediasuela. No puedo comentaros muchos más detalles en estas primeras impresiones. Por cierto, el tema de los números del prototipo, este número de la mediasuela tiene que ver con un número de probador de uno de los probadores que ha estado desarrollando la zapatilla junto a Nike. Este número que hay aquí, V57, es la versión número 57 del upper de esta zapatilla. Al menos ha habido 57 iteraciones de este upper hasta llegar al final. Este es el que se va a quedar en el resto de colores también. Y por último, un detalle bastante curioso, y es que en la suela, en la zona externa, en la parte trasera, tenemos los datos de peso exactos del Zoom X de esta zapatilla, de la goma delantera de esta zapatilla y de la placa de carbono. Por ejemplo, el Zoom X, todo el Zoom X de esta zapatilla pesa 69,1 gramos, en la goma delantera 24 y la placa de carbono 19,9 gramos. Estos son los datos para esta zapatilla en esta talla en concreto. Es un detalle bastante curioso que acabará desapareciendo con el desgaste de la zapatilla. Como digo, no puedo contaros más detalles en estas primeras impresiones. Voy a seguir utilizándola durante las próximas semanas y os contaré más en la review. Si tenéis cualquier comentario lo dejáis por ahí abajo. Podéis encontrarlas en Top 4 Running con el código PDRTOP en Top 4 Running en la tienda, son amigos de confianza. Y os dejaré todos estos enlaces en la descripción de este vídeo, en las notas, en el primer comentario fijado. Y si no, me lo pedís por redes sociales o me lo buscáis por Instagram, que estaré subiendo contenido sobre estas Vaporfly 3 durante los próximos días. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Gracias a todos los que estéis ahí valorando, viendo el vídeo, suscribiéndose y dejando comentarios. Agradece muchísimo. Me podéis escuchar también en Diario Runner Podcast, disponible gratis en cualquier plataforma. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido todo con las primeras impresiones de las Vaporfly 3, una de las zapatillas que probablemente veremos muchísimo en carreras durante los próximos años.